En esta ocasión vamos a hablar de la persona en el derecho, el comienzo de la persona, el fin de su existencia. Y para pensarlo estuvimos analizando la situación de la orangutana Sandra, que fue declarada por la justicia porteña una persona no humana y como tal sujeto de determinados derechos, en particular el derecho a vivir en libertad, por lo cual fue conducida a un santuario en los Estados Unidos. Y esto nos hizo pensar, ¿no? ¿Es realmente una persona? ¿Cuándo estamos ante una persona? ¿Qué es lo que define a una persona? ¿Desde cuándo se es persona y cuándo se deja de ser persona? Bueno, son todas cuestiones que nos va a ir contestando el Código Civil y Comercial. Para empezar, estamos con el diccionario de la Real Academia Española, analizando qué se entiende por persona. Y en la etimología vemos curiosamente que persona es la máscara que llevaba el actor, en el teatro griego. Pero en términos jurídicos se refiere a persona por el sujeto de derecho, es decir, el centro de imputación de derechos. El Código Civil y Comercial no contiene una calificación del término persona, pero sí en esto nos asistimos con el Código de Vélez, que en su artículo 30 decía que la persona era el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Adquirir derechos y contraer obligaciones. Sujeto de derecho, podríamos decir con el diccionario. En el Código Procesal Civil y Comercial encontramos que en el artículo 15 un concepto que nos aproxima, ¿no? Dice que las personas son personas los titulares de los derechos individuales. Siguiendo al Código de Vélez, también tenía esta clasificación, por un lado las personas visibles y por otro las personas jurídicas. Hoy en el Código Procesal Civil y Comercial se les llama personas humanas a las personas visibles. Y del Código de Vélez tomamos esta calificación. Son personas humanas los entes que presentan signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, lo que habla de la igualdad de todas las personas, más allá de la etnia de la que provenga, de su religión, de la edad. Bueno, cuando inicia la existencia de la persona humana, el Código Civil y Comercial afirma en su artículo 19 que es con la concepción. Pero claro, los derechos y obligaciones de la persona concebida o implantada en el seno materno quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Quiere decir que esos derechos de los que es sujeto la persona por nacer se van a confirmar solo si nace con vida. Es un derecho condicionado. Si no nace con vida, se considera como si la persona nunca existió. En algunos casos es importante determinar la época de la concepción. Por ejemplo, para determinar la filiación, ciertos derechos sucesorios, la aceptación de una donación de una persona por nacer. Por eso se considera que la época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo del tiempo fijados para la duración del embarazo. Se presume que el tiempo máximo de un embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días.
Esto puede ser importante, por ejemplo, para la determinación de la paternidad, de una persona que fue gestada y no se sabe si lo fue durante un matrimonio anterior o un matrimonio subsiguiente. Para esto es necesario determinar la época de la concepción. Lo mismo para saber si adquirió derechos sucesorios la persona por nacer o la aceptación de donaciones en nombre de una persona por nacer. Bueno, hablamos del inicio de la existencia de la persona humana y ahora hablamos del fin de la existencia de la persona humana, que el Código Civil y Comercial lo determina con la muerte. Para comprobar si se ha producido la muerte de una persona, determina el Código Civil y Comercial un procedimiento flexible para que pueda adaptarse a las distintas circunstancias y a la evolución de los procedimientos médicos. Por eso dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados. Y reviste particular importancia la situación de conmoriencia, es decir, cuando dos personas fallecen en una misma situación, en un mismo tiempo. La presunción es que mueren al mismo tiempo. Por ejemplo, las personas que perecen en un desastre común. O en cualquier circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Entonces la presunción es de que mueren al mismo tiempo. Respecto de la determinación del fallecimiento a los fines de la ablación de órganos, se establece en la ley de ablación un procedimiento especial y se considera que se ha producido el fallecimiento de la persona y que por lo tanto puede ser susceptible de donarse sus órganos, cuando en forma acumulativa y durante el tiempo de 6 horas como mínimo, se dan en forma acumulativa algunos de los siguientes signos. Por ejemplo, la ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia. La ausencia de respiración espontánea, es decir, no asistida, la ausencia de reflejos cefálicos y la constatación de las pupilas fijas, no reactivas a la luz. La inactividad encefálica, corroborada por medios técnicos o instrumentales. Y este último supuesto no es necesario cuando se produce un paro cardiorrespiratorio total e irreversible. La certificación del fallecimiento a los fines de la ablación de órganos requiere de la firma de 2 médicos y uno de ellos tendrá que ser un neurólogo o un neurocirujano. Y ninguno de estos médicos puede integrar el equipo que realice la ablación o el implante de los órganos del fallecido. Otra situación interesante que tiene que ver con el fin de la existencia de la persona humana es la presunción de fallecimiento que se da cuando una persona está ausente de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por espacio de 3 años o más. Esa es la situación de ausencia con presunción de fallecimiento ordinaria. Pero también se dan situaciones extraordinarias en las cuales ese plazo de ausencia sin que se tenga noticias de la persona se acorta. Por ejemplo, a 2 años, cuando la última vez que se tuvo noticias de ella, la persona se encontraba en un incendio, en un terremoto, en una acción de guerra o en algún otro suceso susceptible de ocasionar la muerte. Y el plazo se acorta a 6 meses si la persona se encontraba en un buque o en una aeronave que hayan naufragado o se perdieron. En esos casos, el plazo se acorta entonces a 6 meses.
La persona que está legitimada para pedir la ausencia con presunción de fallecimiento es cualquier persona que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona. Pensamos en un sucesor de los bienes, pensamos en una persona que tenga un seguro de vida, por ejemplo, que sea el beneficiario de un seguro de vida. Bueno, ¿cómo se prueba el nacimiento o cómo se prueba la muerte de una persona humana? A través de las partidas que emite el registro civil. Acá vemos un ejemplo de un certificado de defunción emitido por el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires. Pero claro, puede ocurrir que no haya un registro público en el lugar donde se haya producido el nacimiento o la muerte, o que por alguna circunstancia esa inscripción resulte nula. Uno puede pensar, por ejemplo, en los casos de inscripciones de menores sustraídos durante la dictadura militar, por el plan sistemático de sustracción de menores. En esos casos, el nacimiento o la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba, sin precisar cuáles, pero se deja abierto a que pueda precisarse por otros medios de prueba. Y en el caso de los nacimientos o las muertes ocurridas en el extranjero, la forma de la prueba se sujeta a la ley del lugar donde esos hechos se hayan producido. Bueno, decíamos que así como hay personas humanas, también el Código Civil y Comercial contempla la existencia de personas jurídicas. Y son calificadas estas personas jurídicas como aquellos entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Así como la existencia de la persona humana comienza con la concepción, en el caso de la persona jurídica comienza con el acto constitutivo. Una característica que tienen las personas jurídicas es la personalidad diferenciada. Es decir, que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Por lo tanto, los miembros no responden por las obligaciones asumidas por la persona jurídica, salvo en supuestos expresamente previstos por la ley, como las situaciones de inoponibilidad de la personalidad jurídica. Por ejemplo, el caso del artículo 54 de la Ley General de Sociedades. Esto es cuando la actuación de la persona jurídica está destinada a la consecución de fines ajenos a su objeto o constituyen un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona. En esos casos, los socios, los asociados, los miembros, los controlantes, van a asumir una responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados por la persona jurídica. Vimos que la persona humana, su existencia concluye con la muerte, en el caso de la persona jurídica con su disolución. Y esto puede ocurrir ya sea por la decisión de sus miembros, por el cumplimiento de una condición resolutoria a la que se había subordinado su existencia, a la consecución del objeto o la imposibilidad de cumplirlo, al vencimiento del plazo, la declaración de quiebra, la fusión respecto de la sociedad que desaparece por haberse fusionado con otra, la reducción a uno del número de miembros en aquellos casos en que la ley exige pluralidad de miembros en integrantes de una persona jurídica. La denegación o revocación por parte de la autorización estatal en aquellos casos en que ésta es necesaria.
y el agotamiento de los bienes destinados a sostener el funcionamiento de la persona jurídica.